Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Comenzamos las noticias hablando de que hay alarma en el Real Madrid porque parece que Mbappé no se está entrenando con Francia. Mbappé no se ha entrenado en ninguna de las sesiones que ha tenido la selección francesa desde la convocatoria. Recordemos, se ha perdido 2 entrenamientos con la selección de Didier Deschamps. El delantero del Real Madrid continúa recuperándose de esa lesión, de ese golpe que sufrió en su tobillo derecho tras el partido contra el Villarreal. Fue un esguince precisamente, un esguince que al parecer en su momento era leve, pero que no le ha permitido entrenarse con la selección francesa en estos últimos días. Ayer fue el segundo día sin entrenarse. Esto haría que Mbappé sea duda para el partido de este viernes contra la selección de Azerbaiyán, que se va a jugar en París. El momento clave va a ser esta tarde, cuando la selección francesa se entrene a las 5 de la tarde, y ahí se podrá saber si Mbappé está bien o Mbappé no está bien para continuar en la convocatoria de Francia. Lo más probable es que, como he dicho, no juegue contra Azerbaiyán, sino que juegue el siguiente partido en el caso de que Mbappé se recupere pronto. Es la misma situación que tiene Konaté, Ibrahima Konaté, el defensa del Liverpool, que también fue convocado con Francia. Deschamps dijo que los trajo a los dos porque muchas veces los jugadores terminan golpeados de los partidos, pero que terminan recuperándose rápidamente, entonces que no es ningún impedimento para que puedan jugar con la selección o para que puedan ser convocados con la selección. Se esperará a lo que pase el día de hoy en el entrenamiento que tiene la selección francesa a las 5 de la tarde para ver si Mbappé continúa con su selección o si se regresa a Madrid para seguir recuperándose de esas molestias que tiene en el tobillo derecho después de ese partido contra el Villarreal. Y continuamos con la información y nos preguntamos qué está pasando con las cuentas del Fútbol Club Barcelona. Eric, que ayer conocimos varios números, ¿no? Sí, conocimos muchos números. Las plantea el Fútbol Club Barcelona como unas cuentas positivas. Dicen que ya son 2 años seguidos con cuentas positivas, en este caso con un resultado ordinario positivo de 2 millones. Le ingresaron 994 millones de euros y evidentemente pues se invirtieron 992, entonces ese déficit positivo de 2 millones. Hay que decir que pusieron varios números sobre la mesa, por ejemplo, que los ingresos del estadio respecto al año anterior subieron en 39 millones, que es un número importante. También hay un acuerdo récord con Nike, se habló mucho de ese acuerdo nuevo con Nike y que lo presentaron en estas cuentas, de 259 millones, acuerdo récord en la historia del Fútbol Club Barcelona con la marca americana. También dijeron que el merchandising de la última temporada había subido un 55%, llegando a los 170 millones. Imagino que esto pues tendrá mucho que ver cómo ha ido deportivamente el equipo y que la gente pues tiene más ganas de comprar camisetas, de comprar banderas y de comprar en general muchas cosas. Hay que decir que además prevén que en el futuro, los futuros presupuestos de cara a esta temporada, si siga aumentando esos ingresos, porque supuestamente, próximamente vamos a ver un regreso al Camp Nou y eso evidentemente incrementaría los ingresos por el estadio y por muchas otras cosas más, por merchandising, porque tienes ahí la tienda, tienes allí en general muchísimas cosas que puedes llegar a vender y que no tienes que seguir pagando, por ejemplo, alquileres de estadios como Montjuic. Con respecto al estadio, simplemente para terminar esto, decir que el Barcelona, que parecía que iba a volver a jugar Liga contra el Girona el próximo 18 de octubre, pues no va a ser así, ya lo han dejado caer oficialmente, que no va a jugarse ahí, sino que se va a jugar en el estadio de Montjuic, pero sí que es verdad que parece que la cosa está cercana a oficializarse y a volver al nuevo Camp Nou, ¿no? En este caso. Buenas cuentas para el Barcelona y bueno, digamos que dentro de esta marisma de malas noticias que ha tenido el Barcelona en los últimos años, esto parece que va cada vez mejor. Seguimos con el fútbol. ¿Por qué? Porque ayer se jugaron esos octavos de final del Mundial Sub-20 y España pasó a cuartos. Se siguen jugando los octavos de final del Mundial Sub-20. Hoy habrá más partidos. Precisamente hoy conoceremos cuál va a ser ese rival de España que ya se ubica en los cuartos de final del Mundial que se está disputando en Chile. Ayer España ganó 1-0 contra la selección ucraniana en Valparaíso. El gol fue de Pablo García, el jugador del Real Betis Balompié, tras una asistencia de Rodrigo Mendoza. La verdad fue un muy buen gol. Termina 1-0 este partido y los de Paco Gallardo confirman su buena racha, ¿no? Sus buenas sensaciones que están teniendo a pesar de haber perdido ese primer partido contra la selección de Marruecos en el debut en este Mundial Sub-20 de Chile. La buena tendencia de España se ratificó ayer en esos octavos de final contra la selección ucraniana, una selección que contaba como una de las favoritas para llevarse el título de campeón mundial
Mundial Sub-20. Lo dicho, el próximo rival de España saldrá entre del ganador entre el partido entre Colombia contra Sudáfrica, que se va a jugar hoy a las 9:30 de la noche. También hoy a las 9:30 de la noche se jugará Argentina contra la selección de Nigeria, y ayer en simultánea en el con el partido de la selección española jugaban México y Chile. Los locales perdieron 4-1 contra la selección mexicana, una selección que la verdad está muy bien, la selección de México en este Mundial Sub-20. El partido de España de los cuartos de final se jugará el sábado contra ese rival que salga del duelo entre Colombia y Sudáfrica. Y seguimos hablando de fútbol, volvemos a los despachos, porque el Atlético de Madrid ficha a Mateu Alemany para su dirección técnica. Totalmente, un fichaje estrella y sorpresivo del Atlético de Madrid. Nos enteramos ayer justo al terminar el programa que Mateu Alemany fichaba por el Atlético de Madrid. Lo conocerán muchos por su etapa en Mallorca, su etapa en Valencia, especialmente esa etapa en el Fútbol Club Barcelona, en el que, bueno, hablábamos de los resultados económicos del Barça. Él fue en gran parte uno de los artífices de bajar esa masa salarial del club en su momento cuando llegó, y ahora llega al Atlético de Madrid. Ya parecía que iba a llegar hace un tiempo, pero estaba esperando algunas inversiones nuevas en el Atlético de Madrid. Esas inversiones han llegado y Mateu Alemany llega con ellas. Además, hay que decir que asumirá el cargo de director deportivo, que va a trabajar junto a Carlos Bucero, el actual director general del área deportiva, y que Severiano García continuará como secretario técnico. Veremos fichajes de la mano de Alemany, que sabemos que maneja muchos mercados, especialmente el de la Premier. Por ejemplo, recuerdo que trajo a Rafinha al Fútbol Club Barcelona, que está dando muy buen resultado, evidentemente. Gran fichaje del Atlético de Madrid, bueno, alguien en los despachos con muchísima experiencia, con muchísimo conocimiento de los fichajes, y que ya ha pasado por una salida, como digo, Mallorca, Valencia, Barça. También hubo un momento en el que se iba a ir a Aston Villa, al final regresó al Fútbol Club Barcelona. Lleva un par de años sin trabajo, bueno, entre comillas, pero bueno, un gran fichaje del Atlético de Madrid. A ver si, además creo que Parrado nos va a hablar de él. Seguimos con el fútbol, pero con escándalos, no con buenos fichajes, porque parece que hay escándalo en Malasia. Bueno, hay escándalo en Malasia, un escándalo que también afecta al fútbol español, precisamente porque uno de los involucrados es un jugador del Deportivo Alavés. Resulta que el Comité Disciplinario de la FIFA ha confirmado la sanción a 7 jugadores de la selección de Malasia que falsificaron los documentos de sus abuelos para poder ser elegibles por esta selección y competir en los clasificatorios al Mundial del próximo año con esta selección asiática. Los sancionados no podrán jugar durante un año en ninguna competición oficial, ningún partido oficial podrán jugar los sancionados y tendrán que pagar una multa. Dentro de estos jugadores sancionados está precisamente Facundo Garcés, jugador argentino del Alavés, que aseguró en su momento que su abuelo Carlos Rogelio Fernández nació en Penang, en Malasia, pero en realidad la FIFA lo demuestra que su abuelo había nacido, fue en Santa Fe de la Cruz, en Argentina. Muestran una tabla donde dicen: estos 7 jugadores anuncian que sus abuelos nacieron en estas ciudades de Malasia, pero en realidad nacieron en estos otros sitios. Bueno, en el caso de Facundo Garcés fue precisamente en la provincia de Santa Fe de la Cruz, en Argentina. La FIFA establece que para ser elegido por una selección tienes que cumplir con alguno de estos 3 criterios: haber nacido en ese país, que tus padres o tus abuelos hayan nacido en ese país, o haber adquirido la nacionalidad de ese país y residir ahí durante 5 años de manera ininterrumpida. Pues ninguno de estos 7 jugadores cumplía con estos 5 criterios, por lo cual el Comité Disciplinario de la FIFA ha decidido sancionarlos y no podrán jugar durante el periodo de un año. Bueno, esto afecta, como lo dijimos, en nuestra liga al Deportivo Alavés, que no podrá contar con Facundo Garcés. Y por último, hablando de jugadores, hablamos de Jordi Alba. Totalmente, porque se retira Jordi Alba. Vamos muy rápido con esta noticia. Jordi Alba se retira, ya sabíamos hace unas semanas que se iba a retirar Sergio Busquets, no ya, sino a final de esta temporada de la MLS, a final de este año se retira también Jordi Alba. Recordemos, pieza clave en ese lateral izquierdo de la España ganadora de la Eurocopa 2012, pieza clave de ese Fútbol Club Barcelona que gana la Champions en 2015 de la mano de Luis Enrique, Messi, Luis Suárez y Neymar, entre otros muchos, y se retira pues un grande del fútbol español y uno de los mejores laterales izquierdos de España en su historia. Veremos quién es el siguiente, ¿no? Ya va Alba, va Busquets, veremos si Luis Suárez, quizá Messi, de ese núcleo de Inter de Miami. Es el ciclo, ¿no? El ciclo de la vida, el ciclo del fútbol. Totalmente, se retira, como digo, con 36 años, 37 tiene Busquets.
Veremos qué acaba pasando, pero bueno, desde aquí le recuerdo para Jordi Alba, uno de los grandes que se va y que bueno, que se va dentro de poco, y que de aquí le queremos dedicar este programa por haber anunciado que va a dejar el fútbol, ¿verdad? Pero bueno, ahora ya que hemos dado... No fue LeBron, ¿no? No fue LeBron, por cierto, ayer, bueno, que no la coló, Letrol, que le están llamando, sí. no nos la coló, era un anuncio de bebida, pero bueno, es lo que hay, a veces con estas cosas pasan. Lo que nos pasa a nosotros es que ahora mismo nos vamos a hablar con Pedro Pablo Parrado en nuestra sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigo Eric y amigo Guillermo. Voy a hablar de un tema importante que trae de cabeza a muchos socios del Madrid, pero hace tiempo ya que lo vengo contando y hay mucho de cierto en esta historia que se va a decidir en una asamblea de compromisarios que se va a convocar muy pronto. El Madrid va a pasar a ser una SA mixta, para que lo entienda la gente. El 49% va a pertenecer a empresas para que aparezca en bolsa, para que salga al mercado global, y la otra parte va a ser para los socios de toda la vida. O sea, una SA para pelear, para luchar en el mercado global, porque no tiene más remedio. No es que lo quiera el Madrid, es que lo necesita el Madrid. De ahí los pasos que está dando Florentino Pérez. Y en el Atlético aparece Matteo Alemany. ¿Qué significa? Un ejecutivo de alto nivel. ¿A dónde va a llegar esto? A que Apollo Global, que es un fondo americano, se hace con el 70% de la mayoría y va a buscar más recursos económicos y mejor disposición deportiva. Es lo que buscan los dos equipos de Madrid. Todo vale por la pasta, que nadie se engañe.